¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional en el discipulado de Genezaret, Miami, siguiendo nuestra serie Hazañas de la Fe. Y hoy nos toca un gigante de la fe, como lo es nuestro padre Abraham. Y encontramos esta porción en Hebreos 11, la carta a los Hebreos, versículos 8 al 10, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como van a notar, estoy grabando desde exteriores, porque estoy aprovechando esta vista, este set, este escenario, aquí en la ciudad de Madrid, España. Aprovecho para enviarles saludos a todos en Genezaret, Miami, y a todos mis hijos espirituales en Genezaret, en todo el mundo. Y también le enviamos saludos del apóstol Bexabé Santa Marta de Linares, que me acompaña, está haciendo un trabajo enorme aquí con nosotros, grabando este video. Ok, hoy nos toca entonces una historia de fe vivida por Abraham en esta nuestra serie Hazañas de la Fe. Dice que por la fe obedeció y sin saber, ahí a mí me llama mucho la atención, ¿no?, lo que ignoraba Abraham acerca del llamado de Dios, que no siempre Dios da detalles. Sin embargo, el llamado de Dios es sumamente importante por lo que genera en sí. Y en primer lugar, entonces, escuchamos o leemos: por la fe obedeció y salió sin saber. Es decir, salió no sabiendo para dónde iba. Sin embargo, él obedeció. Entonces, la fe del patriarca se pone de manifiesto, y esto es necesario aprenderlo, porque estamos tratando de ver la fe desde otra óptica. Es la fe que obedece, la fe que es producto de la obediencia, o la obediencia que produce fe y deja marcada la historia con una enseñanza de que obedecer es lo que más le agrada al Señor. Entonces, la fe del patriarca se pone de manifiesto en la obediencia al llamado de Dios. La fe se evidencia en la prontitud de la obediencia. Ok, yo voy a obedecer cuando yo quiera, cuando a mí me dé la gana. Sí, lo voy a hacer, pero espérate un tiempito, Señor. No, la fe de verdad se evidencia y es genuina en la prontitud de la obediencia. Por lo tanto, la fe, una vez que nosotros asumimos con obediencia el llamado de Dios, la fe equipa y condiciona para actuar según la demanda acertadamente. Fe, obediencia, obediencia, fe, llamado, obediencia, fe, llamado, fe, obediencia, equipa y condiciona para actuar según la demanda acertadamente, es decir, sin equivocación alguna. ¿En qué se equivocó Abraham? En nada. No se equivocó cuando obedeció. Al contrario, acertó en ese llamado de Dios. Abraham salió porque ya conocía, y esto es importante, ya conocía por revelación al Dios de la gloria. Es imposible tener fe o estar capacitado con fe si no hay una intimidad con Dios. Y ya Abraham conocía de antemano la revelación del Dios de la gloria, y esto trajo como consecuencia una muy buena consecuencia acerca de que le incrementó su confianza en sus promesas. A mayor revelación, mayor confianza, y la confianza se incrementa a la medida que hay esa intimidad y esa relación con Dios, que a la larga se convierte en revelación. Esto lo confirma Esteban. Miren, dos cositas interesantes allí. Número uno,
Esteban era griego. Y Esteban, ante el Sanedrín, antes de ser apedreado y martirizado, Esteban, siendo griego, le dio lecciones al mismo Sanedrín acerca de la convicción y el por qué él anunciaba el camino en Jesús. Y entonces Esteban, ante el Sanedrín, un griego, enseñando a los grandes maestros y doctos, a los fariseos del Sanedrín, que también conocían la Torá, que también conocían la Escritura. Entonces Esteban, ante el Sanedrín, establece la clave para esa obediencia en Hechos capítulo 7, versículos 2 al 5. Dice, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Esto lo está diciendo Esteban. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Número 1, apareció estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ahí está, obedeció. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Importante esto. El Dios de la gloria, del cual les estoy hablando, que a Abraham se le apareció el Dios de la gloria. Y cuando el Dios de la gloria lo conocemos a él, aunque no conozcamos sus planes y no haya revelación de sus planes, el simple hecho de tener la revelación de ese Dios, conocerlo en intimidad, es lo que nos ayuda a tener confianza en las promesas de Dios y arrancar hacia lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Te daré, te está hablando del futuro. Él no conocía la tierra y allí Abraham fue obediente al llamado de Dios. 3 notas importantes. La fe y la obediencia de Abraham tiene como propósito, abro comillas, obedecer para fundar como lo hizo Abraham, y así fundó el pueblo judío, cierro comillas. La fe y la obediencia entonces fundan. ¿Cómo es esto? Bueno, que cuando hay un propósito de fe o un llamado de fe, y a ese llamado de fe se le obedece, algo va a crear el Señor, va a haber una novedad y va a comenzar algo nuevo. O vas a fundar, vas a meter columnas para las generaciones, vas a crear algo que se va a perpetuar, como fue el caso de Abraham. Entonces, segundo, siendo llamado, le dije que el llamado de Dios es lo más necesario y lo más indispensable, ¿ok? Porque si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Si Dios te habla, Dios te va a respaldar. Entonces Abraham siendo llamado, eso me impresiona a mí. Entonces, ¿por qué? Porque dar un paso tan radical para renunciar a toda la familia, para obedecer al Señor, está bien basado en quien lo llama. No simplemente en lo que va a hacer, no simplemente la revelación de lo que tiene que hacer. La confianza se despierta porque conoce a quien lo llama. Es confiable que su piloto, el piloto de su vida, le llamó y le está dando la seguridad y la garantía de que va a estar con él. Así pasó con Abraham, quien tomó el timón de su vida desde ese momento para los planes de Dios, que eran planes generacionales que hasta hoy nos afectan, acerca del monoteísmo que Dios quería manifestar a través de Abraham. Y nosotros somos monoteístas, producto de la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Ahora, el llamado de nuestra fe o el llamado de Dios es una prueba, y la prueba de nuestra fe es un llamado a la superación, para que mujeres y hombres de fe desarrollen un espíritu superior. Se los voy a volver a leer. La prueba de nuestra fe es un llamado a la superación. Dios no te va a llamar para la regresión.
Dios no te va a llamar hacia atrás para que tu vida involucione, no. Dios va a llamar para la superación. De ahí puede venir la prosperidad, pero lo que Dios quiere en sí es que el producto de tu fe, el producto de tu obediencia, también como consecuencia del llamado de Dios, te impulse a la superación de tu vida. Y claro está que todo la superación vendrá en todos aquellos que están en tu entorno. Estamos hablando de nuestra familia, ¿ok? Ese llamado a salir de la familia no es para morir a la familia, no es para dejar a la familia atrás, es simplemente que a la medida que yo me vaya superando, mi familia por ende va a recibir las mismas bendiciones de mi obediencia. Entonces, la prueba de nuestra fe es un llamado a la superación para que mujeres y hombres de fe desarrollen un espíritu superior, revestido de sobrenaturalidad. Una vez que uno obedece a Dios y ver cumplido su propósito en Dios acerca de lo que Él te revela, tú comienzas a caminar mucho más fácil en lo sobrenatural. Le vas a creer mucho más a Dios, tu fe se va a incrementar y eso te convierte en un ser superior. A partir de allí, Abraham fue convertido en una persona distinta, fuera de lo común. Sí, la fe de Abraham era fuera de lo común, iba más allá del común denominador. Entonces, otro detalle de este punto es que salió no sabiendo, sin preguntar a dónde se supone que debo ir. Abraham no hizo la pregunta, sin embargo, él aceptó. El vínculo obediencia-aceptación produce un salto de fe y necesitamos estos saltos de fe y Dios lo va a requerir. Dios requiere que en nuestra obediencia nosotros demos un salto de fe. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Y esa es la grandeza de Abraham, sin saber a dónde iba. Ignoraba el lugar, pero conocía a quien le llamaba y podía confiar en él. Esto es interesante, porque esto nos va a marcar una ruta desconocida. Pero si vamos a caminar en una ruta hacia lo desconocido, no pensemos jamás que será un destino incierto, porque en las manos de Dios no hay destinos inciertos. Les dejo 2 notas también acerca de este punto. Número 1, 3 notas. Un salto de fe es el mejor ejercicio para incrementar la fe. Un corto salto es la base para los más largos saltos de fe y de vida sobrenatural. Número 2, ajustados, escuchen esto, a la asignación, podemos acudir con plena certeza aunque tengamos los ojos vendados. La comisión que Dios te ha dado, la comisión que Dios nos ha dado, la asignación que Dios nos ha hecho, simplemente hay que obedecerla. Aún podemos ponernos un trapo en los ojos, vendarnos los ojos, podemos cubrirnos todo el rostro, pero caminar seguros de que Dios tiene todas las cosas ciertas para nosotros. Tercero, es una pregunta, y se lo digo a todos ustedes: ¿quién está dispuesto a escuchar este llamado y actuar en base a él? Yo digo sí. ¿Usted qué dice? Yo le dije sí hace 42 años al Señor. 14 de julio de este año 2021 voy a cumplir 42 años de que fui ordenado como pastor y no ha habido un salto de involución ni de regreso. La vida se me superó, Dios me superó, Dios me apalancó, me impulsó. Él hizo que yo emprendiera mi vida y hasta hoy Dios sigue mostrándome el camino. Y a veces también se repite la historia. A veces nos llama, con todos los 42 años de ministerio, nos llama y nosotros no sabemos en realidad cuál es el contenido del plan. Pero una cosa es interesante: si Él lo habla, si Él lo dice, si Él llama, tenga la plena seguridad que usted no va a caminar en la oscuridad, ni va a llegar a un túnel perdido, y siempre va a encontrar la luz en medio de cualquier tipo de oscuridad. Por número 2 de estos puntos de lo que hemos leído, del texto leído, dice: por la fe habitó como extranjero, porque esperaba. Esto es interesante. Por la fe habitó como extranjero. ¿Sabes qué es difícil? Vivir en un país como extranjero.
¿Sabes que es difícil, aunque se da más en estos tiempos, emigrar, salir de la casa y llegar a tener un estatus incierto? Pero el hecho de tener un estatus incierto no puede robarnos a nosotros la seguridad de quiénes somos y para quién trabajamos. Podemos tener cualquier tipo de estatus, pero ahí dice que habitó como extranjero. No era extranjero en sí, como extranjero. Y me suena asímil esto. ¿Por qué? Porque era simplemente un símil, porque había una seguridad interna, porque se despertó una esperanza en el futuro. ¿Ok? Quizás no tenías los derechos que tiene un ciudadano, pero ¿qué más da no tener los derechos de un ciudadano de una tierra cuando tienes todos los beneficios, los privilegios y las bendiciones del Señor? Eso van a hacer de ti lo que tienes que ser. Entonces, la fe, y esto es lo que me da a entender a mí, que la fe posee ya, aunque vivas como extranjero, en cualquier país donde vivas, pero si Dios te llamó y te trasladó de un lugar a otro, tú tienes que vivir conforme a Dios, aunque estés en un país extranjero o una tierra extraña. Lo que tienes que hacer es que en el momento que has puesto tus pies, sientas que ya tú posees lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, la fe posee por anticipado, como extranjero, pero no ajeno a la herencia. Eso es interesante. Vivo como extranjero, pero soy heredero. No sé si puedes entender eso. Quizás el estatus legal de una nación me hace extranjero, pero nunca me va a robar mi herencia en Dios. Y lo que Dios ha dado como herencia, nadie la puede debatir, ni mucho menos quitar. Entonces, vivió como extranjero, pero la tierra le pertenecía, pues la aceptaba por fe como promesa de Dios. La promesa de Dios para nuestra vida es una pertenencia que viene de parte de Dios para propiedad y patrimonio nuestro. Número 2, aquí, la fe de Abraham nos enseña dos maneras de poseer como extranjeros. Escuche esto que le voy a dar unas tácticas, unas estrategias, ¿por qué no una revelación? La fe de Abraham nos enseña dos maneras de poseer como extranjero. Génesis 12, 7 y 8 dice, y apareció el Señor a Abraham, eso está tácito, eso es necesario, y le dijo, se le apareció, le habló, 2 puntos. A tu descendencia daré esta tierra, punto y seguido. Y digo, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí el altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Dos maneras para poseer como extranjero. Número 1, levanta un altar al Señor, porque donde levantes el altar, allí se va a quedar Dios contigo. Y si Dios se queda contigo, se cumplen sus promesas. Y cuando Dios cumpla sus promesas, está segura tu herencia y la de tus hijos. Mire, la Biblia nos informa que al llegar a Siquén, Abraham construyó su primer altar al Señor. Siquén significa hombro y fuerza. El hombro es la parte del cuerpo que más trabajo realiza. Lo que las manos no hacen, lo hace el hombro con toda la fuerza del campo. Te da con toda tu fuerza, con todo empeño donde Dios te ponga. Pero no te sientas nunca desubicado y comienza a trabajar para que comiences a poseer completamente en medio de una tierra extranjera. Esto significa, cuando hablamos de levantar un altar, significa declaración de la morada e intimidad con Dios donde nos encontramos. El lugar de Dios, estamos diciendo, el lugar de Dios es lugar para Él, para la persona que levante el altar, para servirle con nuestra familia, es lugar para servirle con nuestra familia y es lugar para implantar el reino de Dios. Ahora, la segunda manera, plantar una tienda. ¿Qué es plantar? Meter una planta para que arraigue. Mete raíces, dale profundidad a tu vida, trabaja generacionalmente. Créele a Dios y plántate allí, no porque vas a pasar una temporada. Yo no creo en esto de las temporadas. Yo creo que cuando Dios te ubica es para que tú eches raíces, para que vengan los vástagos de allí, para que ahí se levanten los árboles. Y eso comienza con el discipulado.
Comienza uno siendo un discípulo y haciendo discípulos. De modo que la segunda manera es plantar una tienda, meter una planta para que arraigue, para que eche raíces. Echa raíces en el lugar donde estés. Donde dice la palabra que dice que serás plantado junto a corrientes de agua. Y esa corriente de agua, ¿dónde están las raíces? En la corriente de agua. Pero hay que meter las raíces profundas. No trabajes por la improvisación. No trabajes por lo temporal. Aunque este mundo sea temporal, trabaja por lo eterno. Y trabaja por lo que le pertenece a tu familia, le pertenece al reino y te pertenece a ti. Por otro lado, significa establecer, escucha, una institución o un sistema. Abraham estableció su sistema. Y su sistema era que cada persona que llegaba a él le predicaba y le hablaba del Dios único. Tenía un mensaje y allí estableció su sistema de vida y el sistema de vida de las demás personas. Ahora bien, la travesía de Abraham es el paradigma más grande de la fe y así lo leemos nosotros en la Escritura. De modo que la fe de Abraham es el gran modelo y motivación para el establecimiento de los criterios de Dios, es decir, su reino y la conquista del mundo. Y termino con esto. Nuestra fe, que se muestra en nuestra obediencia al llamado del Señor, salir a hacer lo que Dios dice, aún desconociendo lo que Dios quiere hacer. Nuestra fe puede cambiar el curso de la historia. Seamos como Abraham. Obedezcamos al llamado de Dios, aún sin saber los planes, aún con el desconocimiento, pero tenemos la seguridad de que la luz de Dios siempre va a estar en el camino y nosotros vamos a bendecir a mucha gente con nuestra fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció sin saber a dónde iba. Que nuestra fe siga creciendo con estas hazañas de la fe. Bendiciones.